los bendiga. Mi hermano, mire la persona que tiene a su lado. Salúdela y pregúntele por su familia. ¿Cómo está su familia? Y quiero que usted me acompañe en esta mañana a Génesis 37, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Génesis 37, 2. Dice así la palabra del Señor. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de todos ellos. En esta mañana vamos a trabajar un tema muy interesante para todos nosotros, y que más que tiene que ver con los problemas cotidianos de las familias. Ese es el tema que vamos a trabajar. Los problemas cotidianos de las familias. ¿Usted cree que de pronto es verdad que en nuestras familias hay problemas? Sí hay problemas. Y disculpen por decirlo de esta forma, pero a veces creo que en nuestras familias no hay problemas. Porque uno se encuentra un hermano y uno lo saluda efusivamente: hermano, ¿cómo está? Bien, mi hermano. O algunos que son un poquito más pentecostales, uno: mi hermano, bendecido y en victoria. Bendecido y para bendecir. De gloria en gloria y triunfo en triunfo. No estoy diciendo que eso está mal, eso está bien. Pero creo que a nosotros como cristianos nos cuesta un poco a veces decir: tenemos problemas en nuestra familia. Estamos pasando por una dificultad. Y no sé si será el orgullo, nuestro egoísmo, o el pensar de que no, al otro yo no le importo. Entonces, ¿para qué le voy a contar mis penas? ¿O para qué voy yo a cargarlo con un problema más? ¿Cierto? Entonces, qué mejor que para tratar este tema. Obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los conflictos o los problemas cotidianos que se dan en nuestras familias, pero sí vamos a tocar algunos que sobresalen en particular en la historia de la vida de José. Como lo decía el versículo ahorita, la familia de Jacob, ¿cierto? Pero entonces, a la luz de José, vamos a mirar 5 conflictos principales que se dan allí en esta familia. Y cuando les digo que es una de las historias más chéveres, no es por yo solamente decirlo, sino porque usted mira en Semana Santa, te hablan de Moisés, de José y de Jesús principalmente. Una película de José nunca va a faltar, ¿cierto? Y José se ha hecho muy famoso dentro del pueblo cristiano. Entonces, el primer problema familiar que yo quiero que estudiemos en esta mañana tiene que ver con la envidia de sus hermanos. La envidia de sus hermanos. Pero primeramente, yo quisiera que allí donde estás, en este momento, cerremos nuestros ojos, ¿sí? Y con nuestros ojos cerrados vamos a orarle a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiendo tu bendición, Señor. Deseamos que en esta mañana tu palabra llegue a nuestros corazones. Deseamos que tu palabra, Señor, llegue donde tu voluntad así lo decida, Señor. Si quieres quebrantarnos, quebrántanos. Si quieres que salgamos de este lugar gozosos,
llénanos de tu gozo, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a salir de este lugar reflexionando, dándole valor a nuestra familia, pero también, amado Dios, mirando qué debo hacer para que las cosas en mi familia sean mejor de lo que están, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos y bendícenos con tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como les decía, el primer conflicto que quiero que miremos es la envidia de sus hermanos. Y quiero que sigamos la lectura ahí en Génesis 37 y vamos a leer solamente los versículos 3 y 4, ahí donde estamos, ¿sí? Y dice, y amaba Israel, o Jacob, es lo mismo, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo no podían hablarle? ¿Cómo no podían hablarle? Alcen la mano los que son hermanos. Los que son hermanos. No hermanos acá en la iglesia, sino los que Dios les dio la oportunidad de tener hermanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día se está levantando una generación donde los padres y mucho tienen un hijo, ¿cierto? Pero los que tienen, otros tienen perros o gaticos, claro que sí, mi hermano. Y eso los consideran sus hijos, ¿cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado o le llegó a pasar, pero uno muchas veces dice, ah, claro, como ese es el preferido suyo. Es una palabra que uno escucha constantemente en los hogares. O uno muchas veces se pone a hacer como la lista. Yo tengo 4 hermanos y de esos 4 hermanos, yo creo que soy el segundo, el tercero o soy el patito feo. Pero todos a veces sentimos esos celos dentro de un grupo familiar, porque vemos que a uno se le da más, se le presta más atención, etcétera y etcétera. Y para acabar de ajustar, miren que en ese pasaje no es solo ahora, sino que desde la antigüedad se da. Dice que el papá le hizo una túnica de colores, una túnica especial, y literalmente dice la Biblia que lo amaba más que a los otros. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero muchas veces hay un hijo que se ama más que los otros, o que como padre se le demuestra más amor que a los otros, ¿sí? Y cualquier detalle puede ayudarnos a mirar que sí se quiere más al uno que a los otros. En este caso fue a través de una túnica de colores, ¿cierto? Y mire el conflicto tan grande que se creó en esta familia, que dice que no podían ellos hablarle a José pacíficamente. Entonces, ¿cómo sería que ellos le hablaban a José? ¿Cierto? Pero si miramos el versículo 3, mis hermanos, yo la verdad le doy la razón a los hermanos de José. No porque crea que estuvo bien, sino porque si usted mira, dice que, perdónenme la expresión, José era un sapo. Porque todo lo que ellos hacían mal, él iba y se los contaba al papá. Y cuando uno hace algo malo y van y se lo cuenta a los papás, ¿qué hace el papá de uno? Lo castiga, ¿cierto? En mi época le daban a uno 3 correazos o bueno, así fue como a mí me levantaron. Yo vivo traumatizado, mis hermanos. Vengo a abrir mi corazón delante de ustedes. Mentira, mis hermanos. La corrección creo que es muy, muy importante. Pero lo que quiero resaltar acá, mis hermanos, es los celos de los hermanos
cuando un padre muestra preferencias por un hijo. Y en muchos casos es notorio, de hecho hay muchos padres que se justifican. No, es que este es mi hijo el que más necesita, este necesita que esté más pendiente de él que de los otros. A veces esa es una de las justificaciones de los padres. De hecho, la justificación aquí que nos da el texto acerca de Jacob es que Israel o Jacob lo tuvo en su vejez. Y hay otro verso que nos ayuda y es que era el hijo de la mujer que él amaba. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, este hombre tenía 4 mujeres. ¿Sí? O tuvo 4 mujeres, perdón, porque ya falleció, ¿cierto? Y de esas 4 mujeres tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. La mujer se llamaba Dina, ¿cierto? Y de sus hijos entonces tuvo 12. Pero digamos que en la historia de José hasta el momento José tenía solamente 10 hermanos, porque todavía no nos narra que había nacido Benjamín. Pero de esos 11 hermanos, el favorito o el preferido por el papá, no por la mamá, era José. A todos nos quedó claro eso, ¿cierto? Ahora, nosotros como padres, mis hermanos, podemos causar un gran conflicto en nuestros hogares cuando tenemos preferencia a un hijo. Y como muchas veces se nota esa preferencia. Si algo tiene un hijo es que reparó. Mamá, ¿y usted por qué le dio a mi hermano 3 tajadas y a mí solo me dio 2 y media? El chicharrón más grande. Le dio el chicharrón más grande, el chicharrón más carnudo. ¿Qué más nosotros podemos decir? Vea, cuando yo cumplí años, ahí me compró una torta de esas negras envinada. En cambio, a mi hermano cumplió años y vea, a ese sí le di una torta de la Miguelía. A mí me compró unos tenis New Balance y a mi hermano le compró unos Diesel. Y todo lo que un padre hace es juzgado por sus hijos. ¿Sí? Y en algunas ocasiones, no digo en todos, porque hay hermanos que se la llevan de maravilla, son los mejores amigos, etc. Pero muchos comienzan a rivalizar y comienzan a vivir ese proceso de ir creciendo, ir rivalizando en quién es mejor, quién sobresale por encima del otro, y eso causa los hermanos. Pero eso no es algo negativo, porque eso es algo que ellos más adelante lo van a necesitar para su vida natural, común y corriente. Van a competir por trabajos, van a competir en estudios, en deportes, etc. Pero se comienza por los hermanos. Y si no, mire que la misma naturaleza nos afirma esto. Usted ve 2 cachorritos y se la pasan, en palabras mías, peleando o jugando, y si usted ve 2 gaticos, el uno es como cascando al otro o mostrando su fuerza. Si ve 2 perritos es lo mismo, conejos, etc. Pero es algo que uno mismo ve aún en la naturaleza. Pero como padres, nosotros tenemos que cuidar de nuestra familia. Como padres no está bien que dejemos que los celos que hay entre hermanos avancen o estén creciendo más. Tenemos que tratar a nuestros hijos de tal forma que ellos sientan que a todos se les ama de la misma forma, que no hay preferencias. Pero lo que sí yo puedo decir como padre es que el corazón de uno, gracias a Dios, en este culto no están mis 2 hijos, a veces el corazón de uno se va más hacia un hijo que hacia el otro. Puede ser porque el uno sea más tierno, porque el uno está más pendiente de ayudarlo a uno, ¿sí? Y hay cosas que hacen ellos que lo enamoran a uno o hacen que uno los quiera demasiado.
Yo tengo dos hijos y mis dos hijos son totalmente diferentes. Si hay algo que a mí, digámoslo así, me gana el corazón de mi niña es, yo puedo salir a la calle y a la hora que yo llegue, la única que siempre me espera es la niña. Pueden ser las 10 de la noche, las 11 de la noche, y yo no sé ya cómo hacía porque ella lo hace desde que era una bebé. Mi esposa se le quedaba dormida y ella apenas sentía la puerta, salía, papá, papá, papá. Y ahí sí, y para mí eso ha sido en mi corazón algo grandioso y fabuloso, porque yo digo, esta niña, todo lo que hace, y me acompaña donde yo voy y se interesa por todo lo mío, me ayuda en todo lo que yo hago, y eso es algo que hace que yo a ella la quiero mucho. Pero por el otro lado está mi niño pequeño, que ustedes lo conocen, que por un lado es un niño con síndrome de Down, ¿cierto? Y es totalmente opuesto a la niña. Y lo digo porque él, uno es, Juan, vení, dame un besito. Ah, vení, dale un besito a papá. Y me siento yo cuando llego en el mueble, me pongo las chanclas y estoy así, cuando menos piensa, tiene las dos chanclas y es desde lejito haciéndome así. Y arranca a correr llevándoseme las chanclas. Pero cuando él quiere ser tierno, es algo que yo no sé cómo explicarlo, no sé si será por ser un niño con Down, pero él, por decirme, coge de los dos cachetes, que es algo que a él le gusta hacer mucho, me mira fijamente a los ojos y él no ha perdido eso que yo solo lo veo en los bebés. Que para mí un bebé cuando lo mira a uno es como si le mirara a uno el alma, el interior, no sé cómo explicarlo, pero solo sé que él me mira de esa forma. Y la otra vez le conté que me dio 52 picos. Yo quedé derretido, yo dije, ¿qué me va a pedir? Digo, lo que quiera se lo doy. Entonces, estoy diciendo esto porque mire que los hijos se comportan de forma diferente, pero de formas diferentes se le ganan a uno el corazón, el cariño, el cuidado, etcétera, ¿cierto? Y también he visto que aún mi niño con Down es celoso de la hermanita y de la mamá. Si nos acostamos los cuatro en la cama, él no permite ni que mi esposa ni mi niña se me acerquen. O sea, se me pueden acercar y me abraza, pero él con la fuerza que tiene se mete en la mitad y hace fuerza hasta que se mete. Y con los pies empieza a empujar a la otra persona, a separarla. Y luego coge y asienta su cabeza de frente a la mía y suspira y todo ese sinvergüenza. Entonces, no dando más ejemplos sobre esto, lo que quiero decir es, uno como papá, en ocasiones uno toma partido por los hijos. ¿Sí? Por lo especial que ellos son. No estoy diciendo que hay uno que no se ama, que eso es lo que a veces no comprenden los hermanos. Uno a todo hijo lo ama y uno por todo hijo da su vida, da su salud si se puede. Uno lo da todo por ellos. Pero si el corazón de uno, yo creo que se va yendo hacia el lado de alguno de los hijos. Y como lo decía ahorita, a veces es porque uno ve, no, este de pronto necesita más de mí, pero ahí es donde nosotros tenemos también que tener cuidado, mis hermanos. Porque cuando decimos este necesita más de mí, a veces terminamos premiando al hijo más desobediente, más indisciplinado, al hijo que necesita más corrección, y necesitamos favoreciéndolo a él y empezamos a hacer sentir mal al otro hijo. Y ahí es donde comienza a generarse un conflicto que es peligroso y muy grande.
Yo tengo una señora que conocí en la iglesia donde me congregué desde mi niñez, y dos de sus hijos son más o menos de mi edad. Y si me permiten usar esta palabra, el hijo que yo creo que es el preferido de ella, o el que dicen los otros hermanos que es el preferido, es el hijo Calavera. Es un hijo que ha estado en la cárcel ya como 2 veces, es un hijo que si usted se descuida le robó hasta la risa, le roba a los vecinos, los ha hecho a ellos cambiarse de barrio varias veces, y llegó a un punto donde los hijos de ella, los otros hijos, ya no quieren ni pasar tiempo con la mamá, porque la mamá, por estarlo ayudando, por estarlo defendiendo de sus hermanos, de todo lo que le ha pasado, sus hermanos no consienten eso, o los hijos de ella no consienten eso, y eso la ha llevado a ella a tener amargura en su corazón, a cargar con una tristeza muy grande, y sigue luchando por su hijo Calavera. Por eso les decía ahorita que me permitieran usar ese término que suena tan despectivo, tan fuerte, tan duro, pero quiero que suene de esta forma, es porque en ocasiones la pregunta es qué tan bien le hace a toda la familia y qué tan bien le hace a ese muchacho para su restauración o su recuperación dentro de la familia y también dentro de la sociedad, porque está haciendo daño a muchas personas también en la sociedad. Y recuerden algo, que Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios que es justo, y hay normas y leyes. Y obviamente yo la parte que sí entiendo es, sea lo que sea un hijo de uno, usted lo va a amar hasta el último día de su vida, sea bueno, sea malo, y eso usted lo puede ver en la Biblia en muchos ejemplos, como con Elí, como con muchos hombres que fueron de Dios y amaron sus hijos, que fueron malos hasta el último día. Pero lo que sí es cierto es que un hijo que se va por los malos caminos termina afectando en gran manera su hogar y dejando dolor, ¿cierto? En el caso de la envidia de los hermanos de José, no sé si ustedes recuerdan que dice que José tenía 17 años y José, su papá lo manda a buscar a sus hermanos, y él va y hace un viaje, no los encuentra, y allí le dicen, no, ellos están en Dotán. Él se va hasta la ciudad de Dotán. Allí, cuando él va llegando, sus hermanos lo alcanzan a ver, y de los celos que le tenían, de la rabia que les tenían, dijo uno de ellos, ahí viene nuestro hermano, esta es nuestra oportunidad, parafraseando pues en mis palabras, vamos a matarlo. Y un hermano dice, no, ¿cómo nos vamos a manchar la sangre con nuestro hermano? Más bien tirémoslo en aquel pozo que está seco y que sea la vida, la suerte de él. Pero lo que pensaba este hermano, por el poquito temor que tenía y el amor a su padre, era luego ir y sacarlo, rescatarlo, ¿cierto? Pero dice la historia que luego pasaron unos, digámoslo así, mercaderes, y dicen, no, ¿por qué mejor no se los vendemos a ellos, a los ismaelitas? ¿Por qué no se los vendemos mejor a ellos? Y así no nos manchamos las manos con sangre, sino que lo vendemos. Parte también porque sus hermanos lo odiaban, era por los benditos sueños de José. Es que eran sueños que la verdad, donde uno se ponga a mirar y un hermano le salga con esas a uno se irrita, uno se enoja. ¿Cómo así que uno postrado delante del hermano y todo eso?
y cuando uno es competitivo, como les decía ahora, con los hermanos. Eso es algo imposible, ¿cierto? Y él se había ganado en cierta forma también esa reprobación de sus hermanos por causa de él contar esos sueños que Dios le daba, ¿cierto? El caso es de que José es vendido como esclavo, y yo aquí quiero que miren algo, y por eso digo que esto causa mucho dolor, y ahorita lo vamos a ver. El papá de José no fue el mismo cuando le contaron sobre la muerte de José, porque recuerden que sus hermanos lo que hacen luego es matar un animal, llenan la túnica de sangre y van y se le dicen, creemos que se lo comió un oso, o un león, o una fiera de esas que hay por allá en el desierto, y la vida de su papá no volvió a ser la misma. Su corazón era cargado de tristeza, ya su alegría quizás no era la misma, porque había perdido algo de su vida, algo de su ser, y era su hijo amado. Quiero decir esto porque hay muchas familias que han perdido algún ser amado, y cuando se pierde un ser amado, la familia no vuelve nunca, jamás, a ser lo que era. No estoy diciendo que nos vamos a quedar ahí llorando toda la vida de tristeza, pero por dentro la familia no vuelve a ser igual. Y no lo digo yo, sino que eso lo podemos ver con varios personajes bíblicos. Pero el primer punto que nosotros estamos aquí analizando, el primer conflicto es, ¿quién se acuerda cuál es? La envidia de sus hermanos. Entonces mire hasta dónde la envidia de un hermano puede llegar a otro. ¿Se acuerdan hace poco, para que vayamos aterrizando y terminando este conflicto, es la muerte de uno de los estilistas muy reconocidos aquí de Colombia, que su hermano lo asesinó a él y a su mamá? No estoy diciendo, para mí sí fue envidia, pero no como la vemos acá en José, pero sí era envidia como de tener lo que tenía el otro, ¿sí? De sobresalir como sobresalía su hermano, y terminó por tomar una decisión que hasta hoy en día es un escándalo en nuestro país, ¿sí? Como segundo conflicto, hasta donde llegamos ahorita con la historia, tiene que ver con la venta como esclavo. Digamos que José ya salió por este momento de su familia. Se encuentra solo, pero ya como esclavo. Ya dejó de ser el preferido del papá, ya dejó de tener la túnica más bonita y ya pasó a tener harapos como cualquier otro esclavo. Y comienza un viaje que ya no era con todas las provisiones, sino simplemente como se trata un esclavo, con su ración limitada, con comer solamente lo necesario, lo que le dieran sus dueños, etc. Y allí como esclavo, él cuenta con una suerte muy grande, y es que lo compró alguien poderoso dentro del pueblo egipcio, Potifar. Y dice este hombre que comenzó a verlo, y todo lo que José hacía prosperaba, y lo puso sobre todas las cosas. Solo le dijo, no vas a tomar a mi mujer. Es lo único. Te es permitido hacer de todo en la casa, pero excepto mi esposa. Eso es lo que tú vas a, digámoslo así, vas a prometerme que no vas a tocar. Y dice la misma palabra de Dios que José era un man pintoso, era un man de agradable aspecto, era bonito, era
como un galán de telenovela, así como les gusta a ustedes. Y dice que así, galancito, ella se le insinuaba y se le acercaba constantemente. Hasta que llegó un día esa mujer y dice que lo asió de sus ropas. Lo que la palabra asir tiene que ver con coger, con tomar. En este caso, le quitó la ropa al pobre José. Y dice que José no se quedó a seguir jalando su ropa, sino que este hombre como que se vio tentado también y mejor huyó, mejor salió corriendo, ¿cierto? Pero en esa historia termina de la peor forma. Termina donde esta mujer, de la rabia que le dio porque José no se rindió a ella ni quiso tener nada con ella, lo que empezó a decir era que José la quería violar. Y de esta forma es llevado a José a la cárcel. Díganme ustedes cómo se lleva un violador a una cárcel, porque esto ha sido desde la antigüedad uno de los pecados, uno de, digámoslo así, de las infracciones de la ley que la gente más reprueba, reprocha, odia. Y él fue llevado de esa forma a una cárcel como todo un violador, siendo esclavo. José es abandonado por sus hermanos y ahora, por la persona que encontró que lo valoraba, es odiado, porque esta persona creía que él quería violar a su esposa. Aquí lo que quiero decir es que muchas veces nosotros, mis hermanos, dentro de nuestras familias, a veces tenemos problemas muy personales, que solo nos afecta a nosotros, y es normal que esto pase. En el caso de José fueron problemas muy severos, muy grandes. Pero si ustedes notan algo que me llama a mí la atención es, José siempre quiso hacer lo correcto, lo bueno, a pesar de lo que le estaba pasando. Porque créanme que yo solamente con que me vendan mis hermanos, me intenten matar, imagínense uno en un pozo, sin tener cómo salir, cómo se siente uno, ¿cierto? Que después sea vendido por ellos. Incluso yo no creo que ellos se hayan despedido de él, chao hermanito lindo, sino más bien como qué alegría, por fin se fue el preferido, ¿cierto? Y como esclavo encontrar que lo valoren y luego por hacer las cosas bien correctas es metido a la cárcel como el peor de los criminales. Pero allí también en la cárcel Dios estuvo con él, ¿cierto? Y llegó a ser el encargado prácticamente de la prisión. Miren cómo Dios lo fue formando para que luego se convirtiera en un excelente administrador, porque Dios sí tenía un plan con él, pero él no lo sabía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros no comprendemos porque en la vida personal nuestra las cosas no nos salen bien. Tenemos los mejores deseos de hacer las cosas perfectas, buenas, pero no nos va bien. No nos sale el negocio, no nos resulta el estudio que queríamos, no nos resulta el trabajo al que nos postulamos, y a veces es como si las cosas se pusieran en nuestra contra. Pero aún así, mis hermanos, tenemos que seguir confiando en ¿quién? En Dios. Otro conflicto, mis hermanos, tiene que ver con lo que ya estamos un poquito tocando, es la falsa acusación y la prisión. Aquí en la prisión nos falta contar cómo José tuvo unos
compañeros de prisión, otros privados de la libertad, que uno era nada más y nada menos que el copero del rey y el otro era el panadero. Y esos hombres tuvieron unos sueños y estaban angustiados por saber qué significaban esos sueños. No sé si a usted de pronto le ha pasado que usted sueña y ¿yo por qué soñé esto? ¿Yo por qué tengo estos sueños? Y en este caso, en la antigüedad, por lo que uno puede ver en la Biblia, como que las personas sí se conflictuaban mucho al no poder interpretar lo que eran sus sueños, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que a los jóvenes les dará visiones, sueños, etc. Y uno ve que los sueños aparecen en varios pasajes de la Biblia. Pero en este caso, José le interpreta el sueño a ambos. Al copero le dice lo mejor, lo que él quería escuchar. Usted va a ser restablecido en la corte, va a seguir sirviéndole al rey la comida o el vino de su mano, ¿cierto? Y al panadero sí le da la peor noticia de todas. Usted va a ser colgado. Y dice que cuando llegó el cumpleaños del rey, la fiesta que hizo el rey, en la cárcel ahí fue donde salió el copero, salió el otro, pero el copero se olvidó totalmente de José, a pesar de que le había prometido a José que se iba a acordar de él si llegaba a salir, porque fue una petición de José. O sea que José, a pesar de que estaba a cargo de toda la cárcel, no era tampoco un trabajo tan chévere, porque él como que no quería seguir estando en este lugar, ¿cierto? Y si bien, mis hermanos, nosotros en la vida, no sé si usted de pronto en algún momento lo han acusado de una forma infame. No sé si usted en su vida personal de pronto lo han castigado por algo que usted no merecía. Y en los hogares a veces sí que se da eso. Porque no sé si a usted le llegó a pasar, pero a veces un hermano finge que uno lo aporrió para que cojan a uno y le peguen. O eso solo pasó en mi familia, ¿cierto? O por otro lado, uno también, la verdad, quiere aprovecharse del más débil y en ocasiones quiere quitarles cosas con vivezas, con falsas acusaciones, etcétera, porque son cosas que se ven en las familias, en los hogares. Yo recuerdo, por decir una de las cosas, las que ya le pido perdón a mi hermano, y es que en mi época recuerdo que muchas veces los algos de nosotros nosotros mismos lo hacíamos por decir un hogao, y en la casa las arepas las hacían de maíz y todo el proceso. Nosotros nos ponían hasta moler y todo, y para nosotros era muy chévere comernos de algo una arepa con hogadito, ¿sí? O en otras ocasiones uno iba a las tiendas y en las tiendas le vendían un cuarto de quesito, medio quesito. Y yo recuerdo que las formas de tumbar a mi hermano era, yo ponía el quesito ahí y le decía, ponía el cuchillo por encima, escoja, ¿cuál de los dos lados quiere usted? Y él miraba como cuál lado iba a ser más grande. Y cuando él escogía, yo giraba el cuchillo un poquito hacia el otro lado. Y entonces el otro día, no, yo ahora lo parto. Y yo, listo, hágale, pártalo pues. Pero no pártalo, cuando se acabe de partir, yo ya escojo. Entonces él siempre veía que yo lo tumbaba o le salía adelante con muchas cosas, aprovechándome de él, ¿cierto? Pero de las cosas que más me acuerdo con él es las falsas acusaciones por las que mi mamá me castigaba o me pegaba.
porque jugando él sí hacía y el que yo, mejor dicho, lo había aporreado, golpeado y me hacía castigar, obviamente cuando estaba bravo conmigo. Y cuando uno tiene esos digamos así, esos resentimientos, uno lo que empieza es: deje lo que yo luego me desquito, espere que no esté mi mamá y verá que nos deje solos. Y verá cómo me voy a desquitar de él. Eso fue un conflicto, si bien grande, en José, el estar en la cárcel por una falsa acusación y prisión. Pero luego de esto, seguimos con otro conflicto y fue, yo creo que el mejor de todos, que fue el reencuentro y el perdón. ¿Sí? Y esto, si usted lo quiere leer, está en Génesis 45, del versículo 1 al 15 especialmente. Pero aquí ya está contando el final de todo lo que sucedió. Pero yo les voy a hacer un pequeño resumen desde los capítulos 39 más o menos, que comienza a hablar un poco de esto. Y es que hubo una hambruna muy grande en esa época. Y ellos escucharon que había mucho alimento en Egipto. Y y el papá Israel mandó a sus hijos a Egipto a abastecerse de grano y todo eso para poder sobrevivir esos años de hambruna, esa dificultad. Que si ustedes recuerdan, eso es lo que en últimas ayuda a José a convertirse en el administrador de todo Egipto, donde a él se le da el anillo del faraón, porque él fue el único que pudo interpretar el sueño. Y el mismo faraón decidió, si Dios está con él y si él es el único, es la persona más idónea para que entonces administre estos años de abundancia y luego administre estos años que van a ser de escasez, de pobreza, ¿cierto? Y cuando sus hermanos ya están en Egipto comprando los alimentos, José inmediatamente los reconoce. Pero ellos no reconocen a José. Obviamente, ¿por qué? Porque José ya estaba vestido como todo un príncipe así. Porque José se fue de 17 años y ya José tenía 30 años. O sea que José ya estaba muy diferente. Y por otro lado, porque ellos nunca se imaginaban que un esclavo pudiera convertirse en alguien tan poderoso, ¿cierto? Y cuando él lo ve, solo piense usted un momento, si uno como hermano no espera tener la oportunidad de vengarse de su hermano que le hizo algo. Pero en el corazón de José sigue habiendo esa bondad tan grande que José los ve, y José lo que comienza es, dentro de él, aunque no nos lo narra acá literalmente, es cómo él acercarse de nuevo a su familia, cómo él recuperar a sus hermanos. En todos esos años él no guardó rencor. Y miren algo chistoso, perdón si soy machista con esto, con este ejemplo tan diferente. Una mujer muchas veces perdona los cachos, pero por ahí escuchaba, pero le es muy difícil perdonar a la manicurista que una vez le dejó las uñas mal pintadas, o a la peluquera que de pronto no le, ¿cómo se dice?, tiñó el cabello como era, o le cortó, le hizo el corte que ella quería, etc. Pero dentro de esto nosotros podemos decir que como humanos nos cuesta perdonar. A nosotros nos cuesta restablecer nuestras relaciones. Y para ir resumiendo este punto, José
lo que hace más adelante en el segundo viaje es porque él quería conocer a su hermano que no había conocido, a su hermano Benjamín, y él dejó a unos hermanos prisioneros y a los otros dijo, vayan y me traen a su hermano para confirmar la historia que es real, y cuando lo traigan yo ya los dejo ir. Y fue algo que él tramó, y viene su hermano y dice que cuando él lo vio, él se contuvo, pero lo que nos quiere decir es que aunque él quería reencontrarse con todos, él por dentro estaba viviendo una emocionalidad súper difícil de llevar, porque él se estaba haciendo el fuerte, el duro, pero él lo que más quería era pasar tiempo con sus hermanos, recuperar esa relación rota, recuperar a su padre, a su madre, su hogar, lo que había perdido. No le importaba ya tanto el dinero, él ya estaba, era como queriendo tener de nuevo a su familia, recuperar su familia. Y ya lo que sigue de nuevo es que él mete su copa de oro digámoslo así, en la carga que llevaba Benjamín, como decían nuestros arrieros antioqueños. Ahí le mete dentro del grano eso, le mete el dinero, y era la forma de atraer de nuevo a sus hermanos. Y cuando ya tiene a todos sus hermanos junto a él, dice que él ya está que explotaba, y dice que mandó a salir a todos los de la corte, muchas personas importantes, muchas personas, los mandó a salir a todos, y cuando estuvo con ellos se les descubrió y les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. No, mentiras. Él lo dice de tal forma que incluso narra la escritura que los gritos se oyeron en todo Egipto, porque fueron gritos de dolor, donde él también está expulsando esa rabia, ese enojo. Y dice que las primeras cosas que él hizo fue coger a su hermano Benjamín, abrazarlo, besarlo, pero dice que lo mismo hizo con cada uno de sus hermanos. Pero si ustedes miran también, sus hermanos tuvieron una madurez muy grande, porque sus hermanos, ya cuando les estaba pasando todos estos males allá en Egipto, ellos tenían en su mente a José y decían, esto fue por lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano. Dios nos está demandando esto o aquello. Y se restablece la relación entre ellos porque ellos mismos se abrazan, dice literalmente, lloraron juntos, abrazándose, besándose. Y ahí sí José tiene la oportunidad de preguntar, ¿y mi papá cómo está? Está muy anciano, pero está bien y todo eso, muy afligido, y él lo manda a llamar. Y también el papá, cuando se reencuentra con José, es algo muy bonito, es algo hermoso, porque lloran, se abrazan, y es como si su papá volviera a nacer, a vivir, porque se reencontró con su hijo amado. Y lo poco o mucho que tengo de vida, he podido ver que no hay nada más grande, no hay nada más poderoso que cuando una familia vuelve y se reconstruye. Cuando dos hermanos que se odiaban se abrazan y se dicen cuánto se aman. Cuando un enojo de un padre con un hijo que ha llevado tanto tiempo se restablece. No hay nada más grande, y créanme que aquí, digámoslo así, con mi voz con ganas de llorar, es porque me meto en ese sentimiento que me ha tocado percibir, gracias a Dios no en mi familia, pero sí en muchas personas, y es lo maravilloso que es uno ver
cuando hablan y se abrazan, se piden perdón, se disculpan, y es como si comenzaran de nuevo y se ve, se refleja hasta en la cara que era algo que necesitaban. Es una carga que uno se quita de encima. Y mis hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir en conflicto con nuestros seres queridos? No hay ninguna familia perfecta. No hay ninguna familia que nunca haya pasado por una dificultad. Hay muchos padres que para ellos fue demasiado desgastante la adolescencia de un hijo desobediente. Para muchos padres ha sido muy difícil tener que soportar con que sus hijos se desviaron y no quieren saber nada de Dios. Hay muchas familias que se divorciaron por algún problema económico. Hay muchos hogares hoy en día que viven simplemente porque es que si me divorcio, ¿cómo voy a hacer para subsistir? Hay muchos hogares que viven con rabia o rencor por algo que pasó hace muchos años. Pero lo que Dios desea de nosotros en esta mañana es que nosotros busquemos ese perdón. Nosotros busquemos esa restauración que necesita nuestro hogar. Es que nosotros aprendamos a perdonar a nuestros seres queridos. Y lo digo porque hay muchas cosas que en este mundo uno escucha que es muy difícil de perdonar en una familia. Padres que hicieron que sus hijas se prostituyeran para subsistir. Infidelidades dentro de los hogares. Palabras muy fuertes que se dan en los hogares que destruyen. La falta de amor, de cariño, de hacer sentir a la otra persona importante. Los padres a veces cuando el hijo, como una vez me contaba mi mamá, llegan a veces momentos donde en la adolescencia uno le da pena con los papás y uno quiere que anden adelantico y uno atrás, que uno solamente quiere andar con los jóvenes, pero hace que el dolor, causa dolor en el corazón del papá que lo ama o la mamá que lo ama tanto a uno, ¿cierto? ¿Cuál es la invitación, mis hermanos, para que finalicemos? Vamos a pensar, mis hermanos, en cómo está nuestra familia. Y no quiero que miremos lo bueno, quiero que tratemos de decirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar qué debemos hacer para que nuestra familia esté mejor, para que nuestra familia pueda resolver los conflictos y las dificultades que tiene. Esta es solo una historia y sé que hay muchos conflictos más, los cuales ni se han mencionado, pero quise resaltar algunos que los vemos por el pasaje y algunos también que uno puede ver en los hogares. Es triste que en las iglesias cristianas, miren el porcentaje, solamente el 87% de los matrimonios están durando 3 años. Y cada vez la cosa está peor.
Y se supone que nosotros como cristianos tenemos una madurez diferente al mundo, ¿cierto? Porque hay tanto dolor en nuestras familias, porque hay tantas dificultades, porque cada uno está por su lado. ¿Hace cuánto no pasamos tiempo en familia como debería ser? Sin celulares, sin tablets, sin computadores. ¿Hace cuánto no nos reunimos a charlar en la sala con nuestros familiares, a reírnos, a contarnos historias? O también a hablar de los problemas familiares. Cada uno quiere resolver las cosas por su lado. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana y te pido que me ayudes, Señor, a reconocer que en ocasiones llegan conflictos a nuestros hogares y es algo normal, porque dice la palabra que Satanás vino para destruir lo que tú quieres fortalecer y formar. Y Padre, ayúdanos a buscar esas oportunidades. Ayúdanos a perdonar a nuestros familiares. En la historia de José, estos hijos de Israel tenían envidia por su hermano, pero más adelante vemos cómo su conciencia les hablaba de que habían hecho mal. Y a veces nosotros como hermanos nos damos cuenta por allá en la adultez de la bobada que es uno seguir pensando que hay un preferido, esto y lo otro. Lo que sí, Señor, es que nosotros no queremos pasar momentos tan difíciles como lo pasó el padre de José al pensar que lo había perdido. Nosotros no queremos, Señor, ver divisiones en nuestros hogares. Nosotros no queremos ver hijos que se pierdan. Nosotros lo que queremos, Señor, es fortalecer nuestras familias, unirlas y que estén en tus manos, Señor. Así que en esta mañana en tus manos ponemos las dificultades de nuestros hogares y también oramos por las dificultades de los hogares de mi hermano y pedimos tu bendición, tu ayuda. Pedimos que vengas a socorrernos, a ayudarnos y queremos, Señor, salir bendecidos. Queremos salir de aquí, Señor, con tu luz, sabiendo qué debemos hacer para afrontar el problema o la dificultad por la cual estemos pasando. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña sabiduría. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser personajes como José lo fue en su familia. Personas que amen siempre la justicia, lo correcto, lo recto, y que no busquemos odiar ni pagar mal por mal, sino estar llenos de tu amor para poderlos ayudar. José reconoció que todo lo que él vivió, los momentos difíciles, fue porque tú tenías un plan para proteger su familia, para poderlos ayudar en esos momentos de escasez, de dificultad. Ayúdanos pues, Señor, porque te necesitamos. Y ayúdanos a dejar de perder tanto tiempo. Ayúdanos a que tu amor nos lleve a abrazar más, a querer más a nuestros familiares, a pasar tiempo con ellos, a que podamos, Señor, ver en la enfermedad también ese amor que hay en la familia, Señor.
Señor, estamos en tus manos. Y como tu iglesia, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.